Antes de la clase auxiliar número 9, que se llama magnitud, del profesor Sergio Ruiz, de la clase de sismología. Vamos a ver el tema de magnitud. Y para comenzar quisiera que observáramos bien un poco esta imagen que está del lado derecho, que es la comparación de los terremotos históricos en cuestión a su energía. Y podemos ver que el más pequeñito que tenemos por acá, esta bolita que está acá chiquita, pertenece al terremoto 7 de Haití del 2010. Y es un terremoto bastante grande en cuestión a los daños ocasionados, pero con una magnitud relativamente pequeña, un 7, ¿sí? No quiere decir que sea magnitud pequeña en realidad en comparación con los grandes terremotos. Y podemos ver cómo va subiendo la escala, ¿sí? Un poquito, nos encontramos acá en el terremoto del 2010, esta energía en cuestión al área, es la que se liberó en el 2010, y viene después el terremoto de Tohoku en 2011, Sumatra, Alaska. Vean que Alaska ya es muy diferente, un 8.8 a 9.2, o sea, son cuatro números, 4.4 números de escala o de número en cuestión al valor, pero en cuestión de energía es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente, es mucho más grande. Por eso es importante decir un 9.2 y luego se corrige, no, 9.1. Y dicen, ya no exageres. Si 9.2 y 9.1 a mí me da lo mismo. Sí, o sea, quizá a la población o quizá al que poco entiende de una escala, sí, que es exponencial, un 9.2 o un 9.1 le puede dar lo mismo, pero un 9.2 o un 9.1 puede ser muchas veces más. Un 9.2 puede ser muchas veces más que un 9.1, como podemos ver acá. Entonces un 9.2 es mucho más grande que un 9.1, ¿sí? Aunque parece que es un número nada más, esta escala, como es exponencial, pues un valor que lo aumentemos en X, de repente me va a dar un valor en Y muy grande. Y el terremoto del 60, de Valdivia, que podemos ver que ya excede las dimensiones, ¿no? O sea, es muchas veces más o menos unas 16 veces, 17 veces del terremoto de Tohoku. Acuérdense que la magnitud viene dada por factores, bueno, de 4, 5, 6, 7. Pero la magnitud es de un grado 7, ¿sí? Para que exista un 7 es comparable con 32 sismos de grado 6. ¿Sí? Es decir, para liberar la energía de un 7, necesitamos 32 sismos de grado 6 en la misma zona. Bueno, no de grado, sorry, la magnitud no está en grados, ¿sí? Solo es valor. Entonces necesitamos un sismo de magnitud 6, 32 de magnitud 6. Y necesitamos 32 por 32, que es aproximadamente 1000. Entonces tenemos 1000 sismos de magnitud 5. Por lo tanto, para liberar un 7, necesitamos, si ese 7 no va a ocurrir, o queremos que no ocurra, necesitamos que en esa misma zona existan 32 sismos de magnitud 6, y necesitamos que existan 1000 sismos de magnitud 5 en esa misma región. Entonces, eso es técnicamente imposible. No se da así el fenómeno. Entonces, si hay en alguna parte del mundo contenido un terremoto de magnitud 8, no hay nada que, que lo detenga. O sea, hay un 9, no hay nada que lo detenga. Ese también concepto de decir que siga temblando para que se siga liberando energía es falso. ¿Sí? No tiene ningún sustento porque, o sea, ojalá fuera cierto si encontráramos 1000 sismos de magnitud 5 en esa región para liberar la magnitud de un 7, pero no es así. En este caso, si hay un 9 contenido, necesitamos 1000 sismos de magnitud 7 sobre esa zona para liberar el 9. Entonces, no, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, hay un 9, va a llegar. ¿Eso qué nos lleva a decir? Que si hay un fenómeno ahí estresado, ¿sí? Va a ocurrir. 2, no sabemos cuándo. Entonces, este es como un poco como la picadura de los mosquitos, ¿no? O algunos por ahí virus que hay en el ambiente, para hacer un poco el contexto. No sabemos cuándo nos va a tocar, si nos va a tocar o no nos va a tocar, no sabemos nada, pero sí podemos estar vacunados, por ejemplo. Entonces yo sé que me vacuno y sé que si me llega o no me llega, no pasó nada. Es igual acá. No sabemos cuándo va a llegar, no sabemos cuándo va a ocurrir, ni de qué forma va a ocurrir, pero si nosotros nos vacunamos, vacunarnos es saber qué hacer, vacunarnos es hacer mejores diseños de construcción,
es poder hacer buenas simulaciones matemáticas para ver cómo se va a comportar un terremoto, etcétera. Diversos factores que nos hacen estar un poco más preparados para ese evento que quizá llegue. No sabemos cuándo, pero si está contenido, va a llegar. ¿Sí? Esa es la parte de magnitud que les quería comentar. Vamos a comenzar. Vamos, Pregunta. sí, adelante. Como se sabe que estos sismos ocurren y que van a ocurrir, ¿hay alguna manera como saber como estadísticamente como cada cuánto tiempo pasa un sismo de cada una de las magnitudes? Onda, como cada cuánto tiempo pasa un sismo de la magnitud del de Valdivia, por ejemplo, una vez cada 100 años, 1000 años. Sí, 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 sí. Buena pregunta. La verdad es que esos periodos de recurrencia son los que mostraba el profesor Sergio en la clase también pasada, que mostraba una especie de sierrita, ¿no? Así que es el ciclo sísmico. En realidad se creía que se acumulaba el estrés, de repente se liberaba el estrés, se acumulaba, se liberaba, se acumulaba, se liberaba. Y sí, o sea, bajo ese principio se rige más o menos el comportamiento sísmico, pero no es tan lineal. No es de que aumenta y de repente cae, y luego aumenta, cae. No, o sea, de repente aumenta, cae, aumenta y luego cae. O sea, es un poco más aleatorio el ciclo sísmico, pero sí, 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 sí hay repeticiones y sí hay sismos que se han estado, que tienen una recurrencia en cuestión a su periodicidad. Entonces, en Chile, por ejemplo, hay periodos de sismos de magnitud 8 que llegan cada cierta cantidad de años. Me gustaría, por ejemplo, que esta pregunta se le hiciera al profesor Sergio, porque él tiene un artículo muy bueno, se lo recomiendo, de sismos históricos en Chile, con el profesor Madariaga. Eh, bueno, si lo quieren leer un poco la historia de la sismicidad en Chile, y él sabe muy bien los periodos de recurrencia de los sismos históricos y más o menos qué esperaríamos, ¿no? Pero haciendo como una especie de analogía con la pregunta, también en Tohoku, en el 2011, que llegó el terremoto de Tohoku, en Japón, el diseño se hizo no para un terremoto esperado a 1000 años. Entonces se revisó, se hizo estadísticamente un análisis de menor a 1000 años y se dijo que un sismo muy grande que puede ocurrir menor a 9, o sea, ya muy alto, menor a 9, un 8 punto y algo, no a 9. Entonces se diseñó el reactor nuclear, se diseñaron las construcciones bajo ese sistema porque no creyeron que poder regresar un periodo de un sismo que ocurriese cada 1000 años. Y en el 2011 ocurrió, o sea, ocurrió un terremoto de magnitud 9 en Tohoku, lo que vimos acá está Tohoku, magnitud 9 en el 2011, que rompió un poco los paradigmas de la sismología, es decir, la sismología es una ciencia que está constantemente en cambio. Rompió los paradigmas porque un terremoto que no se pensaba que fuera a ocurrir en periodos de 1000 años, tiempos menores de 1000 años, ocurrió. Entonces, eso nos hace pensar que hay periodos de recurrencia o hay sismos que tienen quizá periodos de 2000 años y que nosotros no los hemos podido cuantificar porque no tenemos un registro tan amplio históricamente, pero que quizá llegue en cualquier momento ese sismo que durante tantos años ha estado acumulando y que ahora ya llegó el momento de que se liberara, ¿no? Pero sí, sismos de magnitud 8 sí tienen una periodicidad en ciertas regiones de Chile y eso se ve con la gráfica, con Gutenberg-Richter. ¿Sí? Con la ley de Entonces, Gutenberg-Richter, el valor B me da una aproximación del comportamiento de la sismicidad para cierta región. entonces hay una posibilidad no nula de que, por ejemplo, podría pasar otro Valdivia mañana y no sabemos. Eh, sí, sí hay posibilidad. Y la posibilidad parte de decir, si ya ocurrió, puede volver a ocurrir. Y si no ha ocurrido, no hay nada que lo limita a que ocurra. De ahí partimos en la premisa, ¿no? Entonces sí, sí puede ocurrir otro Valdivia, desde luego. No sabemos si más grande de Valdivia, la pregunta sería, ¿podría ocurrir un sismo más grande de magnitud o de ruptura que el de Valdivia? Pues la pregunta sería buena responderla, ¿no? Pero yo creo que ahora decir alguna respuesta sí o no, creo que no resolvería nada, pero sería una buena pregunta que plantearíamos en cuestión si hay zonas en alguna parte del mundo que tengan la probabilidad o la característica de poder romper más allá de 1000 kilómetros como rompió Valdivia. Entonces, quizás si hay una zona donde rompa 1500 kilómetros o 2000 kilómetros, podamos quizás tener un terremoto de magnitud 9.6, 9.7, ¿no? No sé si el 10, sería buena la pregunta igual, podría ocurrir un terremoto de magnitud 10.
no sabemos, ¿no? No tenemos registro de eso, pero de menos el 9.5 sí sabemos que ocurrió y sí sabemos que fue con esa magnitud. Buena pregunta. ¿Más dudas, preguntas? Ok, vamos a empezar. ¿En qué nos quedamos? Acuérdense, para recordar, esos son los temas que hemos estado viendo hasta ahora. Es una secuencia, si se dan cuenta, trata de entender qué es un ciclo sísmico, lo que ahora estamos volviendo a retomar, propagación de las ondas, cuántos tipos de ondas hay, cómo es el origen, ¿sí? Cómo se rompe y es el origen de una propagación de energía, esa energía cómo se puede cuantificar como el tensor de momento. Ya la energía sale, pero no es lo mismo que salga hacia el norte que salga hacia la cordillera, ¿sí? La trayectoria no es la misma y la energía radiada no es la misma. Es como, por ejemplo, cuando yo pongo un foco o una lámpara de mi celular, ¿sí? En la noche está todo oscuro y yo prendo la lámpara de mi celular, la mayor energía de luz que se va a emitir es hacia donde yo apunto el celular, ¿sí? Quizá alrededor llegue energía, se ilumine, pero de menor forma, hasta atenuarse. Quizá hasta mi horizonte se atenúa la energía. Pero entre yo más cerco al centro, donde estoy dirigiendo mi foco, ahí va a ser la mayor cantidad de energía. Eso mismo pasa en los terremotos. Depende su forma de ruptura, depende de cómo rompa, tiene una dirección de ruptura, por lo tanto hay un plano donde la energía va con mayor, bueno, la onda va con mayor energía a diferencia de otro plano. Entonces, ese tensor de momento nos ayuda a entender cómo cómo es el origen de la ruptura, hacia dónde va la mayor cantidad de energía y poder hacer ahí estimaciones de sitios donde puedan ser después complejos, ¿no? Para la sismología, ¿no? A diferencia de otros que, aunque reciban el mismo terremoto, su intensidad va a ser menor porque no están en el plano preferencial de mayor energía. Y mecanismo focal, que no es más que una especie de representación en una pelota de playa o en una esferita de los parámetros de la ruptura del sismo. Entonces, en un mecanismo focal nosotros podemos ver que hay un plano preferencial, que es el plano de ruptura, con dirección norte-sur, qué ángulo, ¿sí? Con inclinación, con qué plano de inclinación, y si fue normal o fue inverso. Entonces, esas tres características que son los ángulos, el strike, el dip y el rake, nos dan la construcción del mecanismo focal que vimos la clase pasada y que retomamos otra vez con la clase auxiliar pasada. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ya entendimos que hay una liberación de energía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuantificarla. ¿Sí? Y eso nosotros le llamamos magnitud. Otra vez, recordando lo que les acabo de comentar hace un momento, tenemos tres ángulos, el strike, el dip y el rake. A quien se lo ha olvidado, acá están, que es el strike, el dip y el rake. Y cómo parte todo desde una ruptura, desde un modelo en el cual hay compresión, hay dilatación del sistema, hay esfuerzos de cortante y se genera una ruptura. Esa ruptura genera una propagación de energía y principalmente la podemos nosotros ya hasta ahora cuantificar. Entonces tenemos aquí también los mecanismos focales, que son la representación de la ruptura, en su forma, en este caso, es una falla lateral, para los dos casos. Ahí también, hace rato en los comentarios, platicábamos y decíamos que hay muchas magnitudes. Y ahí, bueno, podemos ver de menos que aquí hay 6. Hay muchas otras. En realidad, a veces cada centro sismológico inventa su magnitud. No quiere decir que esté mal inventar, siempre y cuando tenga una base científica y teórica y esté probado. Pero en realidad la magnitud es como una especie de tratar de contar lo que existe. Sí, si nos regresamos a los antepasados, quizás los antepasados contaban con puños, quizá contaban con cuartas, ¿no? Lo que es de aquí a acá, contaban con de un dedo al otro, contaban dedos. Pues siempre se buscaron la forma de cómo contar, cómo intentar hacer una especie de unificado una unidad y poder llegar a un común en general, ¿no? Entonces, cada uno trató de inventar su forma de cuantificar. ¿Estuvieron bien, estuvieron mal? No sé, yo creo que estuvieron bien en su momento, pero se dieron cuenta que había limitantes, ¿no? Como en todo lo que se hace de forma, por ejemplo, codo, quizá la medida es un codo, pero mi codo al de otro codo seguramente va a ser diferente. Pero bueno, es una medida que quizá
podría llegar a funcionar para estandarizar quizá algunos procesos, ¿no? ¿Qué pasó con las magnitudes? También, primero, así como van, así fue el proceso. Magnitud local, también es conocida como la magnitud de Richter, o la escala de Richter. En realidad, solo está calibrado Richter. La escala de Richter solo está calibrado para California, para Estados Unidos, que es un modelo muy diferente de velocidades, es un modelo muy distinto geológico, pero bueno, Richter lo calculó para California. Entonces se le conoce o se le dio el nombre del creador, en este caso Richter, y se le conoce como magnitud de Richter o escala de Richter. Pero en realidad se llama magnitud local. Entonces, cuando escuchen en la escala de Richter, en primera, la escala de Richter no existe, se le puso Richter porque fue el creador, pero se llama magnitud local, que la desarrolló Richter. Entonces, el valor de la magnitud local solo está realizada para California, en la original. Después se buscó la forma de cómo homogenizar ese proceso de Richter, normalizar por un sensor que utilizó Richter y poder calcular la magnitud local en cualquier sitio donde estemos. Entonces, la magnitud local ya puede ser, de hace muchos años, ya puede ser calculada desde donde estemos, ya con los parámetros que nosotros ingresemos a la ecuación de Richter. A la ecuación de magnitud local. ¿Sí? Después vienen magnitud de ondas superficiales, que como ya vimos, las ondas superficiales, las que tienen mayor energía, ahí se trató de buscar dentro de ese paquete de ondas algo para cuantificar su valor de energía. Después surgió la magnitud de ondas de cuerpo, donde también, utilizando las ondas de cuerpo, las ondas P y S, se trató de encontrar una relación de todos los terremotos, tratar de cuantificar cómo era la energía liberada. Magnitud CODA, que también depende del registro, que es CODA, significa como cola o fin. Entonces viene el registro sísmico, viene la onda P, viene la onda S, superficiales, y al final cuando esto cae, por acá, viene la CODA. Entonces, con todas las distancias de P, de S, de superficiales, y la caída, que es como una especie como un exponencial, viene ahí la magnitud CODA, y se calcula más o menos con ese principio físico. Después surge la magnitud de momento, más adelante, más o menos 10 años después del terremoto de Valdivia. Valdivia estuvo calculado con magnitud de ondas superficiales. Mayor estimación de Valdivia en su momento, si no me equivoco, fue un 8.3. Por ahí dijeron que era un 8.3, el terremoto de Valdivia, el 60. 10 años después se dieron cuenta que no había sido 8.3, en realidad era 9.5. Y hay mucha diferencia, ¿no? Y vamos a ver por qué también. Y últimamente, los últimos 10 años, un poquito menos, se ha estado desarrollando en Chile principalmente, como pionero de esta escala a nivel mundial en la fase W, ¿sí? Está desarrollado por un profesor de Chile, creo que también del servicio sismológico, no recuerdo si estuvo en el sismológico, pero es una técnica que utiliza periodos muy largos entre la onda P y la onda S para ciertas condiciones de estaciones con respecto al hipocentro, y eso permite calcular una onda que sale desde el origen, ¿sí? Que llega entre la onda P y la S, que tiene una especie de W o W. Entonces, esa W es característica de la magnitud, eso se dieron cuenta. Entonces, si la W tenía una forma A, magnitud 7. Si esa W caía más de un lado que de otro, 8. Si cae más, 9. Entonces, ya hay patrones de comportamiento conocidos entre la onda P y la onda S que permiten estimar de manera muy rápida, de manera automática, ya con procesos computacionales, la fase W. ¿Por qué fase W? Bueno, porque esa magnitud ha tenido buena relevancia, principalmente porque se puede hacer en tiempo real. O sea, no hace falta que llegue el sismo, todo el registro sísmico, sino con que solamente llegue la onda P y llegue la onda S. Con ese intervalo de tiempo se puede calcular fase W y se puede dar una estimación de magnitud muy rápido. Entonces, en cuanto llega el dato al equipo sísmico, o en cuanto se registra el dato en los datos digitales, en el sismológico, se echa a correr el programa de fase W y rápidamente ajusta un modelo que corresponde a ese comportamiento de W y le ajusta una magnitud. Entonces, fase W se ha utilizado últimamente muy bien, ya también lo implementa Estados Unidos, para poder calcular de manera muy veloz la magnitud. Cómo hemos pasado los últimos 60 años más o menos de una magnitud local que tardábamos un buen rato en calcular,
y ahora con fase W que casi es instantáneo. Así como llega el registro, así casi se está calculando la magnitud. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver ahora magnitud local. Y magnitud local fue definida primero por Richter en 1935, o sea, hace aproximadamente 90 años, un poquito 85 años, y utiliza, lo que yo les comentaba, la amplitud de un sismo, de un sismógrafo, un sismómetro medido que se llama un Wood-Anderson. Ese fue el que usó Richter y es el valor de A. ¿Por qué esta magnitud? Si se dan cuenta, todas las magnitudes van a tener como una especie de comportamiento logarítmico, van a decir un logaritmo de algo. Y en realidad, este comportamiento matemático surge porque la energía, como ya vimos, es exponencial. O sea, la energía de un grado 6 a un grado 7 ya es muy grande, y de un 7 a un 8 pues ya, o sea, se sale, ¿no? Incrementa muy rápido en cuestión al número, la energía aumenta mucho. Entonces, ese comportamiento que es casi exponencial, tenemos que contrarrestarlo para poder tratarlo como si fuera lineal, ¿sí? Entonces, el inverso del exponencial, pues el logarítmico. ¿Qué hacemos con el logaritmo? En el logaritmo lo que hacemos es que ese comportamiento que sube y se va casi sin control, en el logaritmo lo que hacemos es lineal. Entonces, con un logaritmo linealizamos un poco la cantidad de energía liberada. Por eso vamos a encontrar acá en las magnitudes logaritmos, ¿sí? No sé si estoy grabando, sí estoy grabando. Vamos a encontrar logaritmos en las magnitudes. Entonces, primero es el logaritmo de la amplitud del Wood-Anderson, y luego dice que A0 es la amplitud máxima igual que del Wood-Anderson, pero a una distancia hipocentral de 100 kilómetros. Es decir, es un factor de corrección, ¿sí?, entre el sensor o el valor que yo registré con respecto al Wood-Anderson. Entonces, lo que estamos haciendo acá con magnitud local es intentar hacer lo que dio Richter, ¿sí? Tratar de homogeneizarlo, tratar de normalizarlo, ¿sí?, para poderlo comparar después en algún otro sitio que a mí me interese. ¿Y qué es el menologaritmo de A? 0. Es este valor que tenemos acá, ¿sí? Este valor que tenemos acá, en realidad es ya una especie como de paso entre lo que había dicho Richter y mis datos que yo voy a tener ahora. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el logaritmo de base 10 de A0? En realidad es el logaritmo base 10, lo mismo, de una distancia, que es la distancia desde la fuente, ¿sí? Esta, dividido entre 100 más 3. Entonces, si yo estoy a 500 kilómetros, pues aquí va 500 entre 100 más 3, y eso vale menos el logaritmo de A0. Si yo estoy a 100 kilómetros, si yo estoy a 500 kilómetros, un poco ese factor R que yo les comentaba en un inicio. Ajá. Ese factor R que depende desde mi área de ruptura hasta donde estoy yo, hasta el observador. Entonces, ya si yo conozco la distancia que existe desde la zona de ruptura hasta donde estoy yo, pues sustituyo en mi delta, calculo el menologaritmo de A0 y el sustituyo acá, resuelvo este valor de A, también que es dato, y calculo magnitud local. Entonces, ¿qué tengo que es dato? Bueno, pues la máxima amplitud se calcula como peak to peak. ¿Qué es peak to peak? Es el valor máximo de una señal, ¿sí? Pero valor máximo seguido de valor mínimo. Es decir, acá tengo el valor máximo de todos, pero el que sigue no es un mínimo. O sea, no es más mínimo que este mínimo. Entonces voy a buscar dentro de mi registro, dentro de mi dato, dentro de mis datos en el sensor Wood-Anderson, voy a buscar esta señal y voy a calcular el peak máximo y el peak mínimo. Entonces, voy a calcular el peak máximo, el peak mínimo, voy a dividirlo entre 2, ¿sí? Y esa va a ser mi distancia que voy a poner, que es la distancia que equivale, ¿sí?, a la amplitud del Wood-Anderson, del que propone Richter desde un origen, ¿vale? Entonces, es una especie de conversión entre los sensores que inicialmente propuso Richter con los datos que ahora nosotros vamos a poder calcular, vamos a poder registrar y vamos a poder calcular la magnitud local. Muchas magnitudes del sismológico las da magnitud local. Ya está calibrado el modelo y es muy rápido calcular esa magnitud porque depende solamente de la amplitud. Entonces, cuando llega el registro,
busco o encuentro el peak max, el peak mínimo, ¿sí? Divido, sustituyo en la fórmula y obtengo la magnitud. Entonces es prácticamente sencillo hacer magnitud local. ¿Tiene limitantes? Sí, muchas limitantes. ¿Cuál es una de ellas? Principalmente que para sismos muy grandes, la energía ya no está en la amplitud, sino la energía está en el tiempo. Entonces, llega un punto en el que la amplitud para un sismo de magnitud 5, pero un sismo de magnitud 6 tiene la misma amplitud. Y un sismo de magnitud 7 tiene la misma amplitud, porque la energía no está en la amplitud, sino está en el tiempo. Entonces, ahí en la escala de magnitud local se quedó corto, ¿no? Vio la magnitud, sí, pero solamente funciona para cierto intervalo de magnitud, no para magnitudes grandes, porque ahí se satura el registro, ya no da más. Ajá. Vamos a ver ahora magnitud de ondas superficiales y ondas de cuerpo. Y es interesante porque también fueron creadas por los años 50, 60 para tratar de cuantificar la energía ocurrida ante un evento sísmico. Y podemos ver aquí una escala más o menos del comportamiento, donde tenemos aquí magnitud 0, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, en 0, esto no es magnitud, tenemos acá el valor en 0, seguramente eso puede ser frecuencia. Y aquí tenemos valor de la amplitud en el momento sísmico, ¿sí? El momento sísmico tiene unidades de Newton metro, entonces está dado en fuerza por distancia, ¿sí? Ese es el momento. Entonces, si yo agarro un refrigerador y lo quiero empujar, ¿sí? ¿Cuánta fuerza tengo que aplicar? ¿Por cuánta distancia? Entonces calculo el momento. Igual acá, agarro un terremoto, ocurre, se libera la energía, ¿cuánta fuerza se necesitó, ¿sí? Para tanta distancia? Acuérdense que depende del área, ¿no? Entonces hay una distancia asociada de la fuerza que origen hasta final de la distancia. Y eso es momento. Entonces, el momento sísmico depende principalmente del área de ruptura. Si aumenta el área de ruptura, aumenta el momento, porque el momento depende de la distancia, depende de cuánta distancia recorrió. Si recorrió poca distancia, pues poca área. Si recorrió mucha distancia, pues mayor área, ¿sí? Entonces, si analizamos una magnitud de ondas superficiales, magnitud S, podemos observar que este es el comportamiento de la magnitud S. Acá, esta es la línea en la cual los analiza o en la cual tiene la capacidad, la magnitud de observar la energía. Entonces, para acá, magnitud 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues ya acá en 6 alcanzó la horizontal, ¿no? O sea, sí, el 6 lo ve bien, pero para el 7 ya no. Podemos ver que el 7 corta en la pendiente, entonces ya no llega el valor máximo del 7. Y luego el 7.5, pues ya menos, ¿no? Ya hasta parece que es 7. Y el 8, pues no lo alcanza, me lo da casi en 7.5. Entonces, si el momento fue 8, en momento, pues la magnitud de ondas superficiales me dice que es 7.6 más o menos. Entonces, el momento, que es el área de ruptura, en este caso, me está diciendo que es mucho más grande de lo que yo puedo, de la que la magnitud me puede dar, de lo que puedo entender. Por eso es que para el terremoto de Valdivia, aunque esto fuera un 9 por acá arriba, ¿sí? Esta línea seguiría subiendo y nos daría como si en realidad fuera pues un 8, ¿no? No nos daría más allá, porque la energía ya no se puede cuantificar con este método. Ahora, las ondas de cuerpo, ¿sí? Están todavía un poco más atrasadas, un poco menos, tienen menos credibilidad, porque cortan mucho antes. Entonces, un sismo de magnitud 3.3, muy bien. El 4.3, pues está en el borde, ¿no? Parece que alcanza la amplitud de momento máximo. Pero el 5 ya no alcanza el máximo de momento. Este es el logaritmo del momento. Entonces ya no alcanza el máximo de momento, por lo tanto se queda antes, por acá. Entonces aquí se van, ya 5, 5, 5, 6, ya no. O sea, si yo quiero encontrar o quiero asociar un momento sísmico de esos tipos de terremotos, pues ya la magnitud de MB ya no me da más, ¿no? Entonces me dice que aquí tiene 5, 6, 5, 9, 6, 6, 6, 6. O sea, aunque el momento siga aumentando, aunque el área siga aumentando de ruptura, pues me dice que el máximo va a ser 6, porque se satura, ya no me da más información. Acá me dice que el máximo es 8, ¿sí? Ya no hay más información. Entonces, ahí vamos con magnitud de superficiales y de cuerpo. En este lapso, cuando esto estaba en desarrollo, llegó el terremoto de Valdivia. Entonces, ya se tenían registros de sismos de 8 más o menos, 8 punto y algo, pero cuando llegó el de Valdivia se dieron cuenta que era muchas veces muy grande el de Valdivia
con respecto a los sismos anteriores históricos, de 8 y algo, muy grande el de Valdivia, y les daba la magnitud 8.3, igual que los demás. Se dieron cuenta que había un problema, que quizás su cálculo de la magnitud, o de cálculo de energía liberada, no estaba contemplando como en su totalidad la energía, porque el del 60 sí fue mucho más grande. Imagínense, casi cerca de, no sé, unas 50 veces más o menos, 60 veces más grande, por decir algo, ¿no? Si decimos que cada grado son 32 o cada valor son 32, pues un poquito más, 8.3 a 9.5, pues 50, 60 veces más grande que el 8, ¿no? Entonces intentaron, se metieron a la búsqueda, tratar de encontrar una forma de calcular la magnitud usando el momento, porque se dieron cuenta que el momento aumentaba, pero que su magnitud ya no daba para más. ¿Sí? Entonces desarrollaron, bueno, viene magnitud CODA, que también viene bajo el mismo principio, magnitud CODA, que es ver los sismogramas, la onda P, la onda S, superficiales y la parte de la CODA, la parte final del evento. Entonces calculaban la parte final del evento y luego con las ondas P, S, superficiales, por acá viene una exponencial que cae, por aquí ya llega asintótica, uno corta y ya se calcula una magnitud de momento también con ecuaciones muy similares a las que vimos. Entonces ya tenemos otra forma de calcular la magnitud. ¿Cuál fue buena, cuál fue mala? Pues todas fueron buenas, yo creo, en su momento, pero tenían limitantes, ¿no? Como todo. Ahora magnitud de momento. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Hasta acá. Pero ¿Dudas? yo Vamos a... tengo una pregunta. Adelante, adelante, Pedro. Ya, pasa que en la magnitud local nombraste solamente un tipo de instrumento, creo que era un Good Anderson. Ah, ¿Solamente se puede calcular magnitud de momento con ese sismograma? no, ya no. Ya hay programas que simulan el sensor Good Anderson. O sea, el sensor Good Anderson tiene una respuesta. Entonces, o tiene un... Eh, sí, una respuesta instrumental. Es decir, el instrumento funciona bajo ciertas características físicas. Esas características físicas ya fueron reproducidas por parámetros y por ecuaciones. Entonces, ya no es necesario tener sensores Good Anderson, sino con cualquier sensor yo puedo correr rutinas que me hagan simular esos datos como si fueran registrados en un Good Anderson. Ah, ya, ya. ¿Sí? Ahí me quedó más claro ya. Bueno, Y también tenía otra pregunta con échala, respecto a échala, las magnitudes de superficial y las de cuerpo. échala. ¿Existe alguna diferencia entre las dos por la distancia del epicentro en donde está ubicado el sismograma? ¿Por el tema de las ondas que se pueden ver más claras o no? Sí, sí, sí tiene que ver eh, con la distancia, lo que decíamos, el factor R, y también tiene que ver una especie de cómo está llegando la energía al sensor. Lo que comentábamos en un inicio, si yo pongo una lámpara directamente a mi ojo, pues me va a lastimar, o sea, voy a sentir los rayos directos. Pero si yo pongo la lámpara quizá viendo hacia otro lado y yo veo la lámpara de costado, quizá la luz que emita sí me va a lastimar, pero no tanto como si yo la pongo directa, ¿sí? Eso mismo pasa un poco acá con la energía. Si la energía va en la dirección de mayor energía, pues yo puedo encontrar que el cálculo de la onda superficial o el cálculo de la onda P quizás sea muy estable, quizás tenga un buen valor creíble. Pero ¿qué pasa si yo estoy aparente? ¿Qué pasa si mi dirección del cálculo es aparente? Ya la energía ya no es la que va en la propia dirección, sino es la energía que se está disipando en el contorno. Entonces, principalmente estas magnitudes dependen más allá de cómo fue la ruptura, o sea, cómo, si rompió así, si rompió así, si rompió así, así, a lo mejor da lo mismo, pero si rompió así, si rompió así, si rompió así, ya cambia, porque si rompió así, la mayor energía pues va para allá, ¿no? Si rompió así, pues la mayor energía va para allá. Si rompió acá, la mayor energía va para allá. Si rompió así, pues va para arriba, pero si rompió vertical, pues va casi para adentro. Entonces, tiene mucho que ver la forma de cómo rompe para poder realizar bien esos cálculos. Depende también de dónde está ubicada la estación. Entonces, principalmente estas magnitudes eh, no están definidas por su área de ruptura, sino por su propagación de la onda. Ya que la onda se propagó hasta el sensor, ahora sí calculo. Aunque yo no sé de dónde, aunque a lo mejor sé de dónde vengo, aunque no sé cómo fue el origen, ¿sí? Yo puedo calcular, un poco, cuantificar cómo fue.
pero yo no sé el origen. ¿Sí? En cambio, magnitud de momento, como vamos a ver ahora, le interesa el origen, ¿sí? Porque calcula a partir del origen, ¿sí? Que es un poco la idea del momento sísmico. Están las ecuaciones, están las ecuaciones de cada una de ellas. Hay trabajos realizados, eso. Solo que si pasamos más de eso, se complica un poco, ¿no? Pero están las ecuaciones para cada una de ellas. Sí, se las puedo subir si quieren. Ya, muchas gracias. Sí, Pedro, adelante. ¿Dudas, preguntas más? ¿Alguien? A ver, vamos a hacer eso de la manita. ¿Se acuerdan de la manita? A ver, levanta la mano el que entendió. ¿Se acuerdan que había una manita ahí? A ver, que le quedó claro, así vemos hacer si de menos entendió. Bien, gracias. Perfecto, a ver acá. Manita, sí, manita. Luca, José. ¿Cómo se levanta? Que se me olvida. Creo que por ahí hay una... Bueno, pero está bien. Bueno, está bien. Qué bueno que se entendió. Gracias. Vamos a bajar manita. Súper. Bueno, Emilio. Sale. Sigamos. Gracias. Vamos a magnitud de momento. Vamos a dar ahorita un pequeño salto a la forma de cómo calcular la magnitud, porque les comentaba hace un momento, ¿no? Cómo pasamos de tratar de entender los datos ya desde el sensor a entenderlos ahora desde el origen, desde el momento, desde la fuerza por la distancia que se ejerce justamente donde se rompe, ¿sí? Para calcular una especie de energía. Entonces, la magnitud de momento fue propuesta en 1979. Es decir, me equivoqué, no fueron 10 años, fueron 20 años del terremoto del 60. Entonces, durante 20 años, desde el 60 hasta el 79, se creyó que el terremoto había sido de 8.3, el de Valdivia, ¿sí? Llegó Hans y Kanamori y dijeron, no fue así. En realidad, está mal el cálculo. ¿Por qué está mal? Vamos a hacer una nueva magnitud. Desarrollaron MW, que es 2/3 de otra vez del logaritmo, ¿no? ¿Por qué logaritmo? Porque pues, el momento es exponencial y como es exponencial, hay que linealizarlo haciéndolo a su logaritmo. Entonces, el logaritmo del momento sísmico. Ya vimos que el momento sísmico puede ser calculado, ¿sí? Desde el origen. Menos un factor de 6.07 para poder hacer la escala más o menos lo que tenía Richter, porque el valor del momento tiene escalas de por 10 a la 19, a la 23, valores muy grandes de momento, pero para intentar hacerlo a la escala que maneja Richter, o que manejó Richter en su escala local, pues tiene ese factor de 2/3 por el logaritmo del momento menos una constante. Entonces, en realidad, si nosotros vemos qué es esto, pues esto es una pendiente, ¿sí? Es un valor, ¿sí? Que es un valor, este es un valor 2/3 que depende de un momento, ¿sí? Entonces, mx más b, ¿sí? M, 2/3, mx, que depende del momento, y más b, que es la ordenada del origen. Entonces, esto es una pendiente en lineal. ¿Por qué? Porque ya lo hice esto lineal, ¿no? Tramposamente, como yo sé que es exponencial, pues ya le metí un logaritmo de m0 y lo linealicé. Entonces, ¿qué es esto? Pues una pendiente en realidad. Una pendiente, ¿por qué con esas características? Porque como es un valor dependiente, pues nada más lo hago dar, ¿no? Lo hago ajustar a la escala que me convenga o a la escala que maneja en este caso Richter, o manejó Richter, y bueno, de ahí hacer una especie de números socialmente conocidos, como decir un 6, un 7, un 9, un 9, un 10, bueno, no un 10 no, pero sí un 9.5, etc. Entonces, esta es la escala de magnitud de momento, que está en newtonmetro, ya quedamos, ¿no? El momento en newtonmetro, fuerza por distancia. Ahora, esto está en newtonmetro, pero si está en Dina por centímetro, igual, 2/3 por el logaritmo, no cambia el valor de m, ¿sí? Pero ¿qué sí cambia? La ordenada al origen, ¿sí? Sube más o baja más, pero en realidad el comportamiento es el mismo, ¿sí? Hay que ver bien las unidades en qué está para poder aplicar este factor de ordenada al origen, ¿sí? Es decir, la pendiente solamente va a subir o va a bajar, no va a cambiar su pendiente. Ya vimos que para los dos es 2/3, entonces no va a cambiar su pendiente, ¿sí? Solamente va a subir o va a bajar del eje Y. Esa es la magnitud de momento. Y ¿dónde parte? Del tensor de momento. También ya vimos la parte del tensor de momento, pero es importante otra vez recordarlo.
el tensor de momento parte de cada uno de estos valores, ¿sí? Del valor del momento para cada dirección, que parte del valor del momento sísmico, calculando el momento sísmico, y calculado el strike, el div y el rake, que son los tres ángulos que ya vimos en el inicio, podemos calcular cada uno de essos valores, ¿no? MXX, MI, MXZ, y estos de acá son espejo. MIJ es igual a MJI, es una característica del tensor de momento sísmico. ¿Por qué es una característica? Porque evitamos que el sistema rote, evitamos que el sistema tienda al giro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le metemos una fuerza para allá y una fuerza para acá, y entonces con esas fuerzas, pues ya no se mueve. Y luego una fuerza para allá y una fuerza para acá, y ya evitamos que el sistema tienda al giro, sino que se mantenga estable. ¿Y cómo hacemos que se mantenga estable? Pues así, ¿no? Con MXI y MIX que sean iguales. Entonces, esa es una parte, es una de las condiciones que nosotros hacemos para intentar hacer el modelo un poco más simplificado, para intentar modelar planos y no modelar superficies, ¿no? Superficies en 3D y un plano todavía son 2D. Entonces, sí se puede hacer en superficie, pero computacionalmente es muy complejo. Ajá, y a veces no tenemos como tal el detalle, ni la onda de origen, ni los sensores asociados para poder determinar ese detalle tan pequeño que obtendríamos si tuviéramos una red muy grande de estaciones. Una red muy grande de estaciones podemos ver detalles pequeños. Si tenemos pocos datos, pues pocos datos vamos a tener y entonces nuestro error terminará siendo muy grande. Entonces, para evitarnos el 3D, lo hacemos en 2D, que solamente hacemos simétrica la matriz, un poco tramposo el asunto. Así lo que tenemos acá, por ejemplo, que es esto, ¿sí? El doble par de fuerzas, decimos que esto es igual a esto. Entonces, esta que viene hacia abajo, y esta que va hacia acá, hace este cuadrito de compresión, ¿sí? Hace estos dos del lado de dilatación, entonces este es compresión negro, esto es dilatación blanco, y este de acá arriba, el cuadrante de acá arriba, se junta con este y hace negro. Entonces hace igual dos planos, dos de compresión, dos de dilatación, y tenemos el sistema estable, ¿sí? Sin tener que rotar. Y así con esas ecuaciones se calculan cada uno de estos factores, y al final se calcula el momento sísmico, ajá, que es el que utilizamos para calcular la magnitud del momento. Y el tensor, lo que ya hemos estado viendo también, parte principalmente de las componentes que son perpendiculares a las caras, que son las diagonales del tensor. En este caso la XX, la II y la ZZ, que es la XX, que va para acá, es esta, la II y la ZZ. Entonces, si todo lo demás vale 0, y solo tenemos componente en estas diagonales, pues diremos que solamente la energía fue en X, en Y y en Z. Por lo tanto, decimos que tenemos una explosión, porque parte del origen y toda la energía sale. Entonces, si solamente tenemos valores en la diagonal, pues tenemos una explosión. Si tenemos valores en la diagonal que son negativos, pues lo que tenemos es una implosión, como una pistola de aire, cuando la meto al agua, la suelto, entonces implosiona. Esto ocurre cuando se hacen, por ejemplo, pruebas de bombas atómicas. Entonces, cuando hacen pruebas de bombas atómicas, se hacen estudio sísmico, se encuentra que hay un tensor de momento sísmico y se dice, ¿sabes qué? Esto no fue un sismo, esto fue una bomba atómica, fue un ensayo nuclear. Así que, Corea, tienes problemas serios, ¿no? Bueno, ojalá haga caso. Pero nos podemos dar cuenta nosotros cuándo es una explosión o cuándo es un sismo, porque un sismo tiene componentes en los triángulos superiores e inferiores y una explosión no. Una explosión solamente tiene efectos de explosión. Sí tienen también valores de explosión, siendo particularmente así minuciosos, sí tiene valores porque esa misma explosión genera alguna ruptura, y esa ruptura genera también esfuerzos de cortante, pero son los menos. Entonces, la sismología se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial por intentar comprender el fenómeno de las bombas nucleares, ¿no? Intentar ver cuándo era una explosión y cuándo era un sismo, y cuándo estaban haciendo ensayos. Entonces, con esta idea del tensor de momento sísmico, pues se puede saber de manera muy rápido si fue un ensayo o si fue en realidad un registro de algún terremoto. La magnitud del momento se calcula de diferentes formas. Primero, calculando el momento sísmico. El momento sísmico puede ser calculado de dos formas. Una, que depende de la falla totalmente, depende de la zona donde rompió. Es decir, depende del plano, ¿sí?, de ruptura. Ese plano de ruptura tiene características, tiene ancho y tiene largo y tiene ancho, ¿sí?, y tiene un área asociada. Entonces, omega o W, W es el ancho, L es el largo, entonces L por W me da el área, ¿estamos de acuerdo? Base por altura me da el área.
D es el deslizamiento de un plano con respecto al otro, cuánto deslizó, y mu es la constante de rigidez. Entonces, el momento sísmico está calculado por la constante de rigidez por un deslizamiento promedio, aproximadamente 2 o 3 metros, centímetros, 10 metros, 20 metros, ahora vamos a ver algunos valores. Pero, y el área de ruptura. Entonces, si yo conozco el área de ruptura y conozco el deslizamiento por un factor de rigidez que es una constante, calculo el momento sísmico. ¿Sí? Quizá diríamos, oh, qué fácil, calcular el momento sísmico. Sí, sí es fácil, si conozco el área de ruptura. Eso a veces es complejo. Sí, sí es fácil, si conozco el deslizamiento, y eso a veces es complejo. ¿Sí? ¿Se puede calcular así el momento? Sí, sí se puede calcular. A veces no es la forma más rápida, porque necesitamos calcular el área y el deslizamiento, y eso nos puede llevar a veces tiempo para hacer un buen cálculo. Es una forma de calcular el momento. Y aquí está también su doble par de fuerzas, lo que les comentaba, ¿no? Modelo simple, doble par de fuerzas, porque evitamos el 3D y solamente nos enfocamos en el 2D, que es un plano como este de ruptura. Entonces, de entrada estamos asumiendo que se está rompiendo un plano. ¿Eso es real? Posiblemente no sea real. Posiblemente se rompa en 3D, pero modelar eso es complejo. Entonces todavía hay retos, ¿no? Muy grandes por intentar comprender bien cómo fue la ruptura e intentar no solamente entender el fenómeno, sino modelarlo, ¿no? Y hacer las ecuaciones para que eso se pueda resolver. Yo creo que en un futuro van a existir cada vez mejores técnicas o mejores herramientas para poder resolver este tipo de problemas que ahora computacionalmente resultan ser muy complejos, ¿no? Esa es una parte del momento sísmico que se puede calcular. La otra parte del momento es utilizando los sensores sísmicos, en este caso los datos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, espectros no en velocidad, no aceleración, sino en desplazamiento, integrando, pasamos hasta desplazamiento, y tenemos la onda P y la onda S. Entonces aquí tenemos la onda P y aquí tenemos la onda S. Tenemos registros en tiempo, se ve aquí la onda P, se ve aquí la onda S de la llegada. ¿Y qué hacemos? Cortamos una ventana entre la onda P y entre la onda P inicial y un pedacito después de la onda P, ¿sí? Y a esa ventana le calculamos el espectro de Fourier. Igual para la onda S. Seleccionamos una onda S y a esa ventana le calculamos un espectro de Fourier. ¿Y qué es el espectro de Fourier? El espectro de Fourier es el comportamiento frecuencial que tiene ese periodo de tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, hagámoslo en la vida cotidiana. Quizá yo todos los días hago una rutina. Yo me levanto, me baño, desayuno, se acabó. Por ejemplo, así en la mañana. Lo hago eso de lunes a viernes, pero sábado y domingo no. Sábado y domingo hago otra cosa diferente. Sábado y domingo me levanto mucho más temprano y me voy a la bicicleta. Y el domingo igual. Entonces, y eso ocurre durante 20 años. Entonces, a mí no me importa analizar 20 años de mi procedimiento. No me interesa. Lo que me interesa saber es cuál es mi periodo de recurrencia. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que cada 8 días, o cada sábado, o cada domingo, voy a andar en bicicleta. ¿Sí? Es un periodo, eso se ha repetido durante los últimos 10 años. Pero no me importa explicarte a ti que eso he hecho durante 10 años. Si yo te digo que cada 8 días voy a andar en bicicleta, pues eso hace cada 8 días, eso me habla en el tiempo que ha sido una constante, pero yo con decirte 8 días ya dije todo, ¿sí? O con decirte solamente 5 días a la semana tomo desayuno temprano, los demás días no, ya te dije todo. ¿Y qué es eso? La frecuencia o el periodo de recurrencia o cada cuando estoy ejerciendo una acción, ¿sí? La luna, por ejemplo, yo la veo que pasa por mi ventana todos los días a las 8 de la noche. Y si yo te digo que la luna ha pasado todos los días 8 de la noche durante 30 años por mi ventana, ok, pero dime cada cuánto pasa. Ah, cada 24 horas. O sea, ya, con eso es suficiente. Entonces, el periodo que tiene la luna son 24 horas por pasar por mi ventana. Ya no me importa si tú me estás hablando de esas 24 horas en 10 años, en 50 años, en 20 años, no importa. O sea, lo que importa es que tiene un periodo de 24 horas, que yo me siento en una ventana, en tu ventana, y en menos de 24 horas o en 24 horas voy a ver la luna. Lo que estamos hablando ahí son frecuencias, son periodos de recurrencia que existen en ciertos comportamientos que hacemos, ¿sí? Fourier lo que hizo es que se dio cuenta que, utilizando un proceso matemático, podía encontrar las frecuencias asociadas a un periodo de tiempo. Cosas que en el tiempo quizá no se ven, por ejemplo acá. Acá, si yo te digo, hay una onda, ¿cuántas veces se repite? Pues no sé, difícil encontrarlo en el tiempo. Pero si una transformada de Fourier me va a dar el comportamiento en las frecuencias, me va a dar el comportamiento en la amplitud de la onda. Entonces me voy a decir que a frecuencia de 10 Hz, recuerden que frecuencia es el inverso del tiempo,
Entonces, frecuencia de 10 Hz, frecuencia de 20 Hz, frecuencia de 1 Hz, ¿sí? Yo voy a tener un comportamiento como este. Y va a ser plano, y de repente va a haber una frecuencia donde esto va a empezar a caer en una pendiente. Van a empezar a caer las amplitudes en las frecuencias. A mayor amplitud, a mayor frecuencia, decaen las amplitudes. Entonces voy a ver donde esto está un poco plano, se llama el plateau, ¿sí? O el omega, y donde esto esté plano, y aquí voy a tomar este valor de omega P, y para la onda P. Y ahora me voy a ir a la parte plana de la onda S, ¿sí? Y voy a tomar el plateau o el valor de la onda S, acá en la horizontal. Entonces ya tengo este valor de la amplitud máxima de la frecuencia mínima. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que como son inversos el periodo y la frecuencia mínima quiere decir que son los periodos más largos. Una frecuencia máxima es periodos muy cortos. Por ejemplo, yo ahorita me tomo las pulsaciones del corazón, escucho tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tiene una frecuencia X. Si yo corro y regreso, va a estar tuk 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 tuk. ¿Qué pasó? Aumentó la frecuencia, ¿sí? Aumentó mi frecuencia cardíaca, aumentó la frecuencia. Aumentó la frecuencia, pero disminuyó el tiempo o el periodo, porque el periodo en que late y regresa, se hace más corto. O sea, si antes hacía tuk tuk, tuk tuk cada segundo, ahora lo va a hacer cada un cuarto de segundo. Tuk, 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 tuk. Entonces, el tiempo se acorta o el periodo se acorta, pero la frecuencia aumenta. Entonces, entre más me agite, mayor frecuencia, pero menor periodo. Entonces, aquí también tengo menor frecuencia, por lo tanto tengo mayor periodo. Quiere decir que estoy viendo las ondas que están llegando con mayor amplitud desde lo más lejos, que vienen principalmente del origen, o que vienen de la fuente, o que vienen del área de ruptura. Entonces analizo los periodos bajos, veo el valor de la amplitud de la frecuencia baja, ¿sí? Y hago un cálculo por ahí, valor al cuadrado, los promedio cuadráticamente, y tengo un valor promedio cuadrático. Y lo inserto en una fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de momento. Esta fórmula depende de algunos parámetros, que todos son datos. 4pi, dato. Resistividad, dato. Velocidad de la onda P y de la onda S, velocidad de estratificación, velocidad por donde pasó promedio, dato, también lo conozco. R, la distancia desde donde estoy hasta la fuente, dato. Si sé dónde estoy y sé dónde ocurrió, pues calculo, ¿no? Dato. RPS, patrón de radiación, que también es dato, ¿sí? Ya lo tenemos, ya está cuantificado. Entonces, ¿qué no es dato? Solamente omega PS, ¿sí? Y omega PS depende de la amplitud calculada de los plateau, o el valor del plateau calculada con los espectros de Fourier, ¿sí? Entonces, todo esto es dato. Cuando conocemos las amplitudes, hacemos el promedio cuadrático y multiplicamos acá y obtenemos igual momento sísmico. Entonces, cuando yo tengo el registro sísmico, ya que me llegó a mí, tembló, ocurrió un terremoto, me llegó el terremoto, veo el registro sísmico en desplazamiento, le saco los espectros de Fourier, calculo rápidamente el plateau, lo sustituyo en la fórmula, obtengo el momento sísmico, ya que obtengo el momento sísmico, lo sustituyo acá en la ecuación, ¿sí? Y obtengo la magnitud de momento. ¿Me quita tiempo? No. Es muy rápido. Y depende del momento sísmico. Por lo tanto, esta magnitud es confiable. Tiene buena estimación, es confiable. Ahora, ¿qué es su limitante? Que tengo que esperar a que llegue todo el registro. Calcular los espectros. Sustituir. Encontrar M0. Sustituir en la fórmula y encontrar magnitud de momento. Ajá. Eso es un proceso que si está automatizado, pues quizá puede ser rápido. Pero de entrada debo esperar a que termine el registro. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas de esto? ¿Se entendió momento sísmico? O el momento, cálculo del momento para calcular magnitud de momento. No es lo mismo el momento que la magnitud de momento. La magnitud de momento depende del valor del momento. Bueno, son dos formas de calcular el momento sísmico. Vamos con la última, que es la más reciente, ¿no? Esta fue propuesta bueno, fue observada en un terremoto de Nicaragua, en 92. Tiene relativamente poco estudio esta magnitud, pero es muy buena, ¿sí? Y tiene algunas condiciones. Tiene que ser ondas de periodo largo, los que les comentaba, periodos muy largos de tiempo, que hacen referencia a frecuencias muy bajas,
¿sí? ¿Qué es una frecuencia muy baja? Pues que su periodo tarda en llegar, por ejemplo, quizá Júpiter, ¿no? Plutón. ¿Cuál es el periodo que tiene Plutón a dar una vuelta al Sol? Pues quién sabe, o sea, quizá tarde, no sé, no tengo ni idea, pero quizá tarde mucho más que la Tierra. Ajá. Entonces, es un viaje de Plutón, pues es un periodo muy bajo, muy bajo, porque regresar al mismo punto le cuesta mucho tiempo. Sí, es una señal sinusoidal que la cima y la cima pues está muy larga y que tarda mucho tiempo. En cambio, por ejemplo, Mercurio, pues quizás su giro al Sol lo hace en un poco tiempo, ¿sí? Por lo tanto, su periodo es más corto, ¿no? Entre la cima y cima, como regresa más rápido al mismo punto, pues es más corto el periodo, por lo tanto, tiene mayor frecuencia. ¿Por qué mayor frecuencia? Porque es más recurrente, ajá, se repite más veces, esa es frecuencia. Entonces aquí tiene algunas condiciones, tiene que ser entre 200 y 1000 segundos de periodo. Por lo tanto, estaciones que estén cerca, o sea, más cerca de esto, no funciona la técnica. Entonces, tiene una limitante en cuestión a que los sensores cercanos no ayudan, pero sensores que registren periodos más allá de 200 segundos, good, ¿no? A partir de ahí. Y se observa a distancias superiores a 5 grados, entre la llegada de la onda P y la onda S también tiene que ver cómo llega la onda, ¿no? Tiene otra condición. Fue observada en Nicaragua, como ya lo comentamos, y se ve afectadas por algunas heterogeneidades, por algunas velocidades también del manto, etc. Entonces, es una magnitud que no requiere que termine el registro sísmico, requiere solamente conocer la onda P, la omega que hace, la W, ¿sí? Este es la W, o la omega, y la onda S. Entonces, con que solamente yo conozca la onda P, llegue la onda P, llegue la onda S, haga un filtrado acá, encuentre la negra, la línea negra, yo matemáticamente le ajuste la línea roja, porque el roja es un ajuste matemático, ¿sí? Resuelvo el problema. Ya tengo fase W resuelto. Ese es fase W. Y bueno, aquí viene la parte de las escalas, lo que les comentaba. Escala de ondas superficiales, se queda corta. Escala de ondas de cuerpo, pues mucho más, si no logra encontrar una buena referencia de la magnitud en cuestión al momento. Y esta imagen que es súper bonita, porque esta imagen nos permite comparar, ¿qué comparamos? La magnitud de momento con la magnitud normal, o sea, con el valor de magnitud, o con el momento sísmico con el valor de magnitud. Entonces podemos ver que la línea continua es la magnitud de momento, que es a 3 le corresponde 3, a 6 le corresponde 6, a 9 le corresponde 9, entonces vemos que es lineal, para M es igual a MW, el momento sísmico como magnitud de MW, y podemos comparar con las demás magnitudes. En este caso podemos ver ML, que se parece muy bien, se comporta muy bien, hasta la magnitud, o sea, 2, 3, 5, como por acá 6, 6 y medio, por aquí 6 y medio, ya se empieza a hacer plana. O sea, aunque aumente el momento, ¿sí? Ya en magnitud ya no da más. O sea, el momento crece, pero ML ya no crece. Entonces ML va a tener un tope como en 6,5. Si un sismo es menor a 6,5 o a 6, más o menos donde se parecen, pues toda magnitud L funciona como momento. Son muy similares. Pero así como magnitud ML, momento, también hay ondas superficiales. También este pedazo de aquí son muy similares. Magnitud de onda MS, pues también por acá viene como momento. O sea, también es muy similar. Pero ¿qué pasa? A 8 le corresponde todavía un 8 más o menos, por acá. Pero a un 9, o sea, momento 9 sigue siendo 8. 8 punto y algo. Momento en 10, ¿sí? Sigue siendo igual, 8,3. Entonces, ¿por qué? Porque ya se satura. Ya no da más. Magnitud de ondas superficiales ya no me permite observar mayor cantidad de magnitud, aunque aumente el momento. ¿Sí? Solamente cuál nos deja, pues la magnitud del momento, porque depende del momento. Por eso es que se utiliza magnitud de momento, porque no se satura. Si el área aumenta de ruptura, pues va a aumentar la magnitud. ¿Sí? Esta es una proporción, por eso la gráfica que presentó el profe en cuestión a momento o área de ruptura y magnitud. Hay una correlación ahí entre esos parámetros, ¿vale? Esta imagen nos permite comparar, eso es lo bueno de la imagen, que podemos comparar diferentes magnitudes, magnitud superficial, que es la que podía calcular mayor energía, se puede ver mayor cantidad como el momento, pero ML, que es magnitud de Richter, se queda muy corta. O sea, para terremotos menores a 6, funciona, 6,5. Ya más para arriba ya no,
quien quiera calcular magnitud de L, un terremoto 8, o sea, el de Iquique, de Illapel, con magnitud de L, pues ya por lo más que le va a dar va a ser un 6.5 quizá, ya no va a dar más de magnitud. Ajá, porque la amplitud, porque la energía ya no está en la amplitud, como calcula ML, la energía ya está en el tiempo, la energía está distribuida en el tiempo, ¿sí? A diferencia de los sismos pequeños que la magnitud todavía hace referencia a la amplitud. Bueno, esta escala que ya vimos al inicio, como la escala de la magnitud, para que se den de cuenta de 9.1, 9.2, hay un mundo, ¿sí? No es lo mismo 9.1, 9.2, aunque parezca cercano, no es lo mismo, hay un mundo más de energía que hay que ser considerada. ¿Ah? Bueno, terremotos más mortíferos del mundo, aquí hay algunas líneas, lo que comentamos también hace un momento, el terremoto de Haití, con muertos, con víctimas, 316,000, en realidad poca magnitud, y en realidad aquí no figura ningún terremoto chileno, ¿no? No hay estos números de víctimas a consecuencia de terremotos en Chile. Entonces, a pesar de que Chile tiene terremotos de muy grande magnitud, tiene ciertas condiciones donde la intensidad no es tan grande, ocasionando muchos colapsos de estructuras, a pesar de que Chile tiene buen diseño sísmico, sus estructuras sostienen, pero algunos otros países sí, con menor magnitud, han sufrido mayores daños. Y ya, bueno, acá no necesariamente la magnitud se relaciona con pérdida de vidas humanas. Y ya casi para finalizar, esta es la distribución de deslizamiento del terremoto del Maule. ¿Qué es distribución de deslizamiento? Es el plano, ¿sí? Donde se rompió, cómo se está distribuyendo el deslizamiento dentro del plano. Eso es cómo se distribuye, distribución del deslizamiento dentro del plano de falla. El terremoto fue acá, en el centro. Entonces aquí le ponemos el 0 y el 0. Y de ahí partimos. Las flechas es hacia donde avanzó el plano. Avanzó hacia allá, hacia donde avanzó el plano. ¿En qué zonas avanzó más? El deslizamiento, a veces hay zonas donde 16 metros, ¿sí? A veces es 4 metros, 8 metros. Hay zonas donde más, menos. Aquí se pueden ver como dos zonas donde deslizó más. Aquí deslizó casi nada, 0. Pero la energía acá deslizó más. Entonces, hay zonas donde están más acopladas que otras, zonas donde están más entrelazadas que otras, y esas son las que logran romper y logran deslizar. El terremoto del Maule tuvo aproximadamente entre 320 y 200 y algo, aproximadamente 450 kilómetros de ancho, por unos 100 kilómetros de largo, más o menos 450 kilómetros de largo y unos 100 kilómetros de ancho más o menos, acá. Y tuvo un deslizamiento promedio, no sé, a lo mejor unos 10, 12, pero sí hubo zonas donde deslizó 16 metros, ¿no? O sea, zonas donde sí hubo grandes deslizamientos. Si se dan cuenta, el mayor deslizamiento no coincide necesariamente con el hipocentro, donde inició. Puede ser que ahí inicie, pero ahí no ocurra nada, y conforme vaya pasando la energía, encuentre zonas donde hace falta que se deslice o ya están muy estresadas y tienden a deslizarse, en este caso acá. Entonces, donde ocurre el terremoto, en realidad donde empezó, pues no pasó nada, y ocurrió más zonas cercanas bueno, un poco más retiradas, ¿no? Cercanas un poco más a superficie. Esto hizo que rompiera casi hasta la fosa. Como rompió hasta la fosa, se generó el tsunami. Es un terremoto muy grande, que tiene un plan de ruptura muy grande. O sea, aunque aparentemente parezca que fue a 80 kilómetros o 50 kilómetros en la diagonal, pues en realidad fue tan grande que logró romper hasta la fosa, generando el tsunami del 2010. Y este de aquí es el tiempo que tardó en romper. El profe de repente habla como este terremoto duró más tiempo, duró menos tiempo, más tiempo, menos tiempo, y eso tiene que ver más con el tiempo de ruptura, no tanto con cómo lo sentimos. Nosotros no cuantificamos lo que sentimos, no decimos, ay, yo sentí que duró 3 minutos, no. ¿Cuánto duró el terremoto? Duró lo que tardó en romperse. O sea, se rompió de un lado, empezó aquí, se propagó la onda más o menos 3 kilómetros por segundo, se propagó, se deslizó más, se propagó, hasta que llegó un límite y dijo, ya no me propago más. Ese es el tiempo de duración de un terremoto. Y se da más o menos bueno, por modelos matemáticos, que se le llama como la función de tasa de momento. Y ese es de comportamiento también, ¿sí? Que es una aspereza, de aquí es la aspereza cercana, ¿sí? Energía, luego de repente cayó, dejó de haber energía, y otra vez, segunda aspereza, es el segundo tramo de energía, ya, después de ahí cae, y ya, viene disminuyendo, ya se acabó el terremoto. ¿Después de cuánto? Después de 150 segundos más o menos. O sea, la fuente tardó 150 segundos en romper, y se calcula como en promedio que al final como 130 segundos es
Ya lo demás ya es como secuencia. Pero esto de acá es como ya lo que duró en realidad el terremoto. El terremoto del Maule duró aproximadamente como 130 segundos. 5 minutos, 3 minutos, gracias. Duró como 130 segundos. Y eso nos permite calcular un momento sísmico, que es este valor 2.256 por L a la más 22 Nm. Es un valor muy grande en función a la energía liberada de un terremoto. ¿Qué hacemos? Pues con la fórmula que tenemos de 2/3 por el más, logramos una magnitud de 8.84. Entonces el terremoto del Maule tuvo una magnitud de 8.84 calculada con el tensor de momentos, o sea, con el momento sísmico y con este mecanismo focal. Entonces, este valor es calculado por un momento sísmico, ¿sí? No es azaroso, no es con la pregunta que partimos al inicio, no es dado porque las empresas, porque las aseguradoras, porque no, eso es un punto más científico, ¿sí? Más que a modo. Ajá. Entonces viene dado por este valor que no podemos mover, que no podemos nosotros ajustar, porque depende del momento, depende del deslizamiento calculado para esta área de ruptura. Ok, dudas, preguntas, sugerencias. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Levante la mano quien se entendió, a ver si estamos acá. Rogelio, yo tengo una duda. Hola, Francisca. Sí, dime, Hola. adelante. Hola. Con respecto al momento sísmico, que lo Ujú. podíamos calcular de dos formas, como con el área de ruptura o con el espectro sísmico. ¿Cuál de Sí. las dos ocupa como más, o cuál de las dos es más rápida? Esta es mucho más rápida, porque aquí no requiero conocer nada. Bueno, requiero tener el registro, ¿no? Acá. Pero si yo tengo el registro, puedo calcular el espectro de Fourier, puedo calcular el valor del plateau, puedo sustituirlo en esta fórmula, obtengo el momento sísmico, lo sustituyo en la fórmula y calculo la magnitud de momento. Esta es la que tradicionalmente se ocupa tradicionalmente. Pero esta de acá es más compleja porque no conozco, de entrada no conozco bien el área de ruptura. Cuando ocurrió el terremoto, los primeros 5 minutos, no conozco el área de ruptura. No conozco menos el deslizamiento, ¿sí? Pero es una forma ya más matemática, un poco ya más de artículos, un poco más de tiempo. Ya quizá me puede llevar un mes, de todas las estaciones que registré en el mundo, de los sensores que tengo, de toda la limpieza, puedo calcular el área de ruptura y de aquí puedo calcular el momento sísmico, que fue lo que se puede hacer ya de acá un poco, ¿no? Ya de aquí conozco el área de ruptura, ¿sí? Conozco el deslizamiento promedio, saco un promedio de este valor y ya tengo área, ya tengo deslizamiento promedio, mu, su factor constante, por lo tanto calculo el momento. Pero hacer esta figurita en los primeros 5 minutos no me da, ¿sí? Pero lo que sí me da es calcular el espectro de Fourier, calcular su plateau, promediar, porque esto es para muchas estaciones, esto es para una estación, para la SLAT, pero si yo tengo 20 estaciones y todo automatizado, pues calculo un montón de espectros de Fourier, calculo un montón de plateaus, muchos plateaus, que los meto a esta fórmula y ¿qué va a variar de la fórmula solamente? El R. El R. Esto es dato, quizá velocidad, pero podemos dejarla igual. La densidad también podemos dejarla igual, pero R sí va a cambiar, porque R va a depender de si mi estación está cercana al hipocentro o si está lejana. Si está lejana, pues el espectro va a cambiar, pero también R va a cambiar. Si está cercana, pues el espectro va a cambiar, pero R va a cambiar. Entonces, el promedio de todos esos valores de plateaus y de Rs con M0, promedio de M0, bueno, de M0 en magnitud, ¿no? En magnitud, al final voy a tener un promedio con 20 estaciones de la magnitud del momento y voy a hacer un promedio de eso y voy a dar uno más cercano. Quizá tenga de repente para una estación magnitud 6.3, quizá para otra tenga 6.1, quizá la otra tenga 6.2, quizá, pero si tengo 20 estaciones, quizá voy a poder encontrar la magnitud que más asemeje un tanto a la realidad. Por eso también es que el error es muy grande. O sea, el error 6.3 y de repente 6.1 pues es muy grande, ¿no? En cuestión al dato, o sea, en valor. Y por eso es que tampoco damos como magnitud 6.455.6, porque no tiene caso dar más decimales cuando el error está en el primer cifra, ¿sí? Es igual por esta es su tarea, esta es tu tarea. Yo, o sea, espero que no pongan esa magnitud, no espero que no en el resultado pongan magnitud 6.487,
porque si tengo 6.4, 6.5, 6.6, 6.4, 6.5, 6.6 en ese rango de error, que me den 6.4487 porque eso me da el cálculo, pues en realidad está un poco erróneo, ¿no? Porque tenemos que ser como coherentes en cuestión de lo que estamos haciendo y en cuestión del error asociado que tiene cada valor que estamos nosotros tomando. Entonces aquí también, este valor es también muy aproximado, de repente van a ver que es así, y que cuál es la horizontal, pues ustedes donde crean que va la horizontal, ahí píntenla, justifiquen, saquen el valor y calculen. ¿Sí? No siempre se ve como acá, que parece como, estos son como de libro, ¿no? Así que se ve que es plano y que, oh, ya es plano. No se ve así. En realidad los datos que vamos a pasar para la tarea no son así. Entonces ahí irá así. ¿Y dónde es? Pues ustedes tienen una línea y hagan un criterio y justifíquenlo y con eso calculen, ¿no? ¿Les va a dar a todos igual? No creo que a todos les dé igual, pero sí un estimado, ¿no? O sea, nadie le va a salir de repente magnitud 2 y otro magnitud 7, porque no va por ahí el error, ¿no? Pero esto es lo que van a hacer en la tarea. Esta parte de acá, y quizá también magnitud local, unos registros ahí con peak to peak, calcular la ecuación, calcular ML, y luego aquí también, sensores en tiempo, espectros de Fourier, Plateau, sustituir en la fórmula, calcular M0, sustituir en MW, hacer promedio y calcular una magnitud final. Y ese es un poco el ejercicio de la tarea, en realidad de tarea, no sé si tenga algo de tarea, pero es el ejercicio que se hace para poder aplicar un poco ese concepto de las magnitudes. Sí, espero haber respondido a la pregunta. Sí, gracias. Y lo otro sí, es, entre el espectro tiene harto error, pero tiene más error que la del área de ruptura, o el error es como parecido en ambas, el momento sísmico. Yo creo que el error del espectro es relativamente poco, porque siendo un promedio general, reducimos o llegamos más o menos como un consenso. El punto es que podemos promediar muchas veces ese espectro con otras estaciones y llegar más o menos como un acuerdo general. Pero el área de ruptura depende más que nada de procesos de inversión. ¿Qué quiere ver? ¿Qué me refiero con procesos de inversión? Es decir, yo, por ejemplo, digo 4 por 8, 32. El modelo directo, ¿no? Es directo, 4 por 8, 32 directo. Ahora digo, no sé qué, por 4, 24. Y digo, ese B, ¿qué es? O sea, ¿eso qué es? Eso es el área de ruptura. Entonces, de entrada yo no sé cómo fue la área de ruptura, pero sí sé que hay una propagación de ondas que llegó a un sensor. O sea, yo sí sé que es 4 igual a 24. Sí sé que hay algo que multiplica el área de ruptura por la solución. Entonces, yo tengo que despejar esto, que es el área de ruptura, ¿sí? Despejar y calcular esta combinación para hacer que me dé el área de ruptura. Entonces, es un proceso que lleva más matemática, que lleva ya un proceso teórico de iterativo, para poder encontrar cómo es el área de ruptura. Que sí se hace, como por ejemplo, este trabajo es un trabajo en realidad científico. Es un trabajo científico que llevó mucho tiempo hacerlo después del terremoto, ¿no? Pero si yo calculo esta área por el deslizamiento, me va a dar el momento sísmico muy similar al que se calcula con los espectros de Fourier. Ah, ya, gracias. Sí, adelante. ¿Más dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Estamos en tiempo, creo. Si tienen más dudas, preguntas de la tarea. Sí, adelante, Beltrán. No sé yo, es que digo. sí, tenía una duda con respecto a la fase W, que era como una curva roja con una curva negra, que la aproximaba parece, y yo no sabía que era la curva roja, que parece que está en una diapositiva más atrás. Sí. Esta. Ajá. Sí, eso. No sé cuál es la diferencia entre las dos curvas. Sí. Imagina que llueve. De repente en Santiago llueve un día, llueve el otro día, de repente no llueve, sí llueve, y parece que es aleatorio, ¿no? El sistema. O sea, parece que no hay un comportamiento físico. Y decimos, no, llueve al azar, ¿no? Porque hoy llueve, pero 3 días no, y luego otra vez llueve muy fuerte, y azaroso. En realidad no es azaroso, tiene un proceso físico asociado. Si yo logro generar un proceso matemático que me represente muy bien el comportamiento de las lluvias, yo podré decir que matemáticamente represento lo que ocurre en la realidad. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un proceso matemático que diga, va a llover hoy, pero en 3 días no, y después sí, y después 8 días no, y después otra vez, y después 14 días no, y otra vez, y si ese proceso matemático o esa función matemática que yo tengo se ajusta muy bien a la realidad,
quiere decir que yo matemáticamente estoy representando lo que ocurre físicamente. Ajá. Cuando yo junto esos dos y el error de los dos me da 0, ¿sí? O sea, lo resto y me da 0, quiere decir que la matemática, el modelo matemático, es igual al modelo físico. Entonces, podría decir que encontré la ecuación que rige el comportamiento de las lluvias. ¿Sí? Es igual acá. La curva negra es el terremoto original, el terremoto en dato. La línea roja es el ajuste matemático asociado a parámetros matemáticos que, si te das cuenta, entre la onda P y la onda S tienen un mismo comportamiento. Se parece mucho. Si yo resto esos dos, entre la negra y la roja, casi me va a dar 0 en todos los puntos. Quiere decir que matemáticamente he podido reproducir el fenómeno físico. No así para todos los demás periodos del terremoto, si te das cuenta. Para acá, de hecho, se parece hasta acá. Ya para acá, ya no se parece. Y de hecho, aquí se hace ese plano, ¿no? Ya la matemática acá se hace plana. Entonces, ya el modelo ya para acá no tiene validez. Bueno, sí tiene validez, pero tiene más error. En cambio, acá es muy acertada. Entonces, matemáticamente, ¿sí? Ya se puede reproducir el comportamiento físico de un terremoto. Y esa matemática, ese valor matemáticamente calculado, depende de la magnitud. O sea, si yo cambio el valor de magnitud, ese comportamiento rojo va a cambiar. Entonces, si mi modelo matemático depende de la magnitud, o sea, depende de el ajuste depende de la magnitud, pues quiere decir que cierto ajuste me va a dar una magnitud asociada. Entonces, yo veo el terremoto original, que es el negro, le ajusto un modelo, el modelo que me ajuste me va a decir, ese modelo que ajustó es una magnitud 7.6. Adelante, 7.6. Esa curva se parece a un 7.6. A la curva del 8 es muy diferente a esa, por tanto este no es un 8. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, que es el rojo, intentamos reproducir lo que ocurre físicamente, que es el negro. Y para la onda P y la onda S, acá en este comportamiento, coinciden muy bien. Entonces es una técnica muy válida y, si te das cuenta, eficiente. Ya, gracias. Gracias, Sí, Ikachi. bueno. ¿Más preguntas, más dudas? ¿No? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos el viernes. ¿Vale? Cuídense. Chao. Chao, que te vaya bien. Chao, igualmente. Cuídense.